Bueno, en el año pasado hubo dos importantes productos venezolanos en hipertensión arterial. Uno fue el estudio de factores de riesgo organizado y dirigido por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna sobre prevalencia de factores de riesgo en Venezuela. Y de ellos, la hipertensión arterial, 36,7% de los venezolanos adultos tienen la presión alta. Y el segundo fue el del grupo de registro de hipertensión arterial en Venezuela, en donde se demostró que el 48% de los pacientes venezolanos hipertensos tratados no tienen las cifras de presión arterial controladas para las metas previas a las guías que presentó el doctor Octavio. El tercer elemento, como ya dijo Octavio, importante en el año pasado, fueron las guías americanas que definitivamente se han tomado desde que salieron toda la discusión y cientos de análisis al respecto. Uno de ellos es si eso aumentaba el número de hipertensos y el número de pacientes tratados y el número de pacientes fuera de metas. Realmente, decir que aumenta el número de hipertensos es un argumento que no tiene, en mi opinión, base sólida, porque eso no depende de las metas. Si hay enfermos, usted también pudiera quitar los hipertensos si pone el umbral de diagnóstico de hipertensión arterial en 150. Realmente el incremento fue importante, 13 millones en los Estados Unidos, hombres, más 18 millones de hembras y hombres, eso da 30 millones de hipertensos más diagnosticados allá. Nosotros no sabemos cuántos van a ser aquí. Pero lo importante no es eso, sino cuál es el incremento de pacientes tratados. Ese sí fue relativamente muy pequeño en los Estados Unidos, 1 millón más 2 millones de hembra y mujer y hombres respectivamente, y esos son 3 millones nada más. Pero entonces, ¿qué importancia tiene que haya aumentado el número de pacientes diagnosticados hipertensos y que no tienen criterio para tratamiento farmacológico? Bueno, dos. Primero, el alerta y segundo, las medidas no farmacológicas. Y eso ya es un importantísimo avance y en mi opinión esa es una de las bondades de la nueva clasificación. Ahora, se justifica las metas que han establecido. Realmente, en ese mismo año, a finales del año, el grupo de Kumal y Lloyd Jones presentaron un metaanálisis en distintos pacientes de riesgo estimado, desde 11 hasta 21% en 10 años de riesgo cardiovascular y magnitudes de reducción de la presión arterial. Como ustedes ven, hay una importante reducción de los eventos cardiovasculares que se evitan en cualquiera de los niveles de riesgo que haya. Y eso es más importante mientras mayor es la reducción de la presión arterial que se haga en milímetros de mercurio. Esos pacientes de riesgo intermedio y alto son justamente los que están considerados para las metas rigurosas y son productos del trabajo SPRINT fundamentalmente. Además, ha habido una cantidad de trabajos hechos. El anterior de Kumal fue un metaanálisis, pero el grupo de la Universidad de Columbia estudió esos pacientes hipertensos tratados en el norte de Nueva York y en más de 400 pacientes mayores de 50 años con un riesgo similar a esos de mediano y alto, la hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes que tenían niveles de presión arterial alcanzados con el tratamiento en el orden de menos de 120 milímetros de mercurio fue significativamente menor que en los pacientes que tenían 120 a 139 o más de 140. Igual la disfunción del ventrículo izquierdo. Y ese tipo de pacientes mayores de 50 años y que tienen riesgo moderado y elevado son los que van a desarrollar más insuficiencia cardíaca o en quienes la hipertrofia es un importantísimo marcador de muerte súbita o de eventos isquémicos agudos. De manera que hay una buena posibilidad de
evolución favorable desde el punto de vista cardiovascular en los pacientes que tienen un tratamiento intensivo de la presión arterial. Eso no se acompañó de un daño cerebral importante, ni de disfunción cognitiva, ni de infarto silente, ni de hiperintensidad de la sustancia blanca cerebral. De manera que no hay daño cardíaco asociado a esos niveles de reducción de la presión arterial. Entonces, las metas en estas guías quedan en pacientes adultos con hipertensión confirmada y enfermedad cardiovascular riesgo a 10 años, de 10% más, menos de 130/80, como recomendable en revisión sistemática de trabajos. O sea, que es calidad, buena calidad y una recomendación grado 1. Sin embargo, en los pacientes con hipertensión confirmada sin riesgo moderado o aumentado, esa meta de presión arterial puede ser razonable y eso es el resultado de una opinión de expertos. Entonces, el resumen de la discusión es que el incremento de diagnóstico es del orden del 13%, el incremento de los pacientes que requieren tratamiento farmacológico es bajo, 1,9%, y en cambio es alto el incremento de los pacientes que no están en meta. Y esto constituye, a mi modo de ver, una de las bondades de estas nuevas guías. Alerta sobre el diagnóstico, alerta sobre la necesidad de terapia no farmacológica y control mejor de los pacientes y alerta sobre el alcance de metas adecuadas. Ese concepto del control y de la resistencia, a mi modo de ver, es importante porque la mitad de los hipertensos están en alto riesgo porque pertenecen a los no controlados y a los resistentes que pudieran ser adecuadamente tratados. De manera que estas metas nuevas y aclarar el concepto de no controlado, resistente y refractario es altamente beneficioso desde mi punto de vista para los pacientes. Otro punto que pudiera ser controversial es el inicio de fármacos de primera línea. ¿Cuál? Estas guías se reducen a 3 clases. El diurético tipo tiacídico, denominación que no está bien utilizada a mi modo de ver, porque no son tipos tiacídicos todos los diuréticos que han demostrado beneficio, como la clortalidona o la espironolactona, a los calcioantagonistas y a los que modifican el sistema de renin-angiotensina, son los que recomiendan estas nuevas guías como fármacos de primera línea. Eso es una recomendación 1A por revisión sistemática y hay que respetar esas cosas. Sin embargo, yo creo que allí sí puede haber decisiones individuales. La otra punto a discutir es si se inicia de una vez con 2 fármacos de primera línea, bien sea como agentes separados en combinación de dosis fija, en los pacientes con etapa 2 de hipertensión arterial. Esa es una recomendación de las nuevas guías y eso es una recomendación más fuerte que un tratamiento antihipertensivo con fármaco único que se vaya titulando hacia arriba de acuerdo con el resultado. El otro punto de controversia que se trabajó mucho el año pasado es si existe una curva en J o no lo hay. Realmente para la presión arterial sistólica y diastólica desde el punto de vista de riesgo cerebral sí estuvo descrita, sí ha sido repetida las observaciones y de nuevo ubica en 120, 130 el punto de más bajo riesgo para accidente vascular cerebral, tanto en hombres como para mujer, y también en menores de 60 años y en mayores de 60 años. En los menores de 60 años, una presión arterial por debajo de 120 aumenta de manera importante el riesgo de accidente vascular cerebral. El tema de las personas mayores en relación con estas guías también ha sido motivo de controversia y una recomendación 1A, que sorprendió a mucha gente,
es que en pacientes ambulatorios de 65 años o más y presión arterial promedio de 130 sistólica o más, es recomendado el tratamiento de la presión sistólica y una meta menor de 130 milímetros de mercurio. Esto es una recomendación que tiene más fuerza que la decisión basada en el juicio clínico en pacientes con comorbilidad alta y expectativa limitada de vida. Eso se basó en opinión de expertos. Pero realmente, cuando se compara y se publica, se analiza si hay lesiones serias causadas por caídas en niveles de presión arterial de 110, 120, 130 o 140 o más, no hay una diferencia en cuanto al efecto por caída en estos pacientes. El otro aspecto importante a discutir y que se ha discutido mucho son las metas y los umbrales en los pacientes diabéticos. Para ello es importante recordar la publicación de un estudio de SAFAR de pacientes de Francia y de Líbano, en donde esos pacientes fueron más de 16.000 pacientes tratados con diabetes, sin diabetes, todos hipertensos, y la presencia de diabetes en los pacientes hipertensos triplica el riesgo de infarto del miocardio y duplica el riesgo de accidente vascular cerebral. De manera que es una situación seria y es una situación que establece una condición diferente al hipertenso no diabético. En las guías, una recomendación basada en revisión sistemática de trabajos clínicos y tipo 1 es en que en adultos con hipertensión y diabetes el tratamiento farmacológico se inicia con presión arterial de 130/80 y la meta es de 130/80 menor que eso. También en ellos los medicamentos de primera línea son los mismos y consideran en albuminuria y modificación del sistema renina-angiotensina. Esa meta y esas guías no coinciden con la última publicación de la Asociación de Diabetes Americana de octubre o noviembre del año pasado en Standards of Medical Care. Por cierto, un excelente libro de acceso libre del Diabetes Care, una revisión muy buena, pero pone 140/80, 140/90 como umbral y como meta. Este es un punto de alta discusión y que amerita una revisión cuidadosa. Las dietas siempre constituyen un motivo de análisis en todos los años y la dieta DASH baja en sodio produce una importante reducción de la presión arterial desde la primera semana hasta la semana 12 y más en comparación, esa es en el lado izquierdo, la inferior en círculos, en comparación con una dieta control estándar baja en sodio nada más, que es la línea superior. La reducción de la presión arterial es de unos 12 milímetros de mercurio con la DASH. Muy bueno. Siempre, todos los años, se repiten estudios para analizar un punto fundamental en la terapia antihipertensiva, que es el abandono del tratamiento. Y de nuevo se confirma que 2 tabletas aumenta el número de abandono y 3 más, y que existe una relación proporcional directa entre el número de tabletas. De allí la importancia de la recomendación de estas guías de comenzar de una vez con una tableta con 2 fármacos en pacientes en etapa 2. Otro punto importantísimo que destaca estas guías es el seguimiento del paciente. Y por primera vez se establece un lapso mensual o un ritmo mensual de seguimiento de los pacientes hipertensos, porque la adherencia al tratamiento guarda relación con los contactos que el paciente tiene con su médico. De tal manera que después del inicio del tratamiento hace recomendaciones relativamente nuevas, como son la medida de la presión arterial en el lugar, y establece los criterios y la metodología, el cuidado basado en equipo, y ahí estamos nosotros desfasados.
ya no depende solo del médico, sino en equipo, enfermería, educadores, etc. Y estrategias de telesalud para el control de la hipertensión arterial, que creo que es necesario que sean incorporadas para mejorar la adherencia al tratamiento. Otro punto importante que se destacó el año pasado fue la transmisión del riesgo de hipertensión arterial por generaciones. Por primera vez se demuestra que si el padre es hipertenso antes de los 55 años, se duplica la posibilidad de que ese hijo sea hipertenso. Y si es el abuelo, el incremento es en un 33%. Por fin se pudo cuantificar estos aspectos. Por último, vale la pena siempre recordar que el tema de la denervación renal en hipertensión resistente sigue sin resolverse claramente. Y el Spiral hipertensión sin medicamentos informó, después de un análisis cuidadoso comparando con la técnica sham y denervación más amplia, que efectivamente la denervación reduce la presión arterial cuando se hace bien y cuando se controla adecuadamente la falta, que no se esté tomando medicamento mediante controles de metabolitos de fármacos en orina. Como ustedes ven, es un año rico en hipertensión arterial, mucho más de lo que hemos resumido ahora en este tiempo y que seguirá en este año discutiéndose y abundándose en información al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con lípidos. El doctor Juan Colán es presidente de la Sociedad de Cardiología, Dislipidemias y Drogas Hipolipemiantes, y el doctor José Ramón Gómez le sigue a continuación inmediatamente, quien es presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva. Juan.